problemáticas de políticas públicas que bueno, ahí están, pero que todavía permanecen sin dar los resultados necesarios. Y es así como le doy la bienvenida a Juan María Naveja para el análisis político del día. Querido Juan María, ¿cómo estás? Vaya tema el de hoy. Con el gusto de saludarte, mi querida Magda. Pues vaya tema por lo que representa, por lo que ha sucedido y por la falta de resultados, porque finalmente no es un tema nuevo. Yo te diría, ¿cuánto hace que se hizo público y nacional aquel desfile de vehículos cargando cadáveres por las calles de Guadalajara? Pues estaba todavía el asesinado gobernador Aristóteles Sandoval, y pues ¿cuánto tiempo ha pasado? Hoy estamos hablando que nada más en este gobierno, mi querida Magda, se están acercando a las 30,000 mujeres desaparecidas, nada más mujeres. No te estoy hablando de los desaparecidos, que se supone que son más de 100,000 los desaparecidos en el país. Así es, querido Juan María, y es una crisis que se va profundizando, ¿no? Vemos, a ver, las intenciones han sido buenas al tratar de implementar este registro nacional para personas desaparecidas. Por el otro lado también el poder ir pues consolidando, ¿no?, los planes nacionales de búsqueda. El problema, y también hay que señalarlo, Juan María, es que muchas entidades pues siguen en esa apatía o siguen sin hacer su chamba, ¿no? Entonces, mientras realmente no se logre una coordinación, no se puede avanzar en políticas públicas como esta. Yo te diría, no se me ocurre una situación más complicada, más dolorosa para un ser humano que la pérdida de uno de sus seres queridos, un hermano, un pariente, y no saber ni siquiera dónde quedó el cadáver. Si por lo menos te dicen aquí, ve lo que está pasando ahorita en Sabinas, Coahuila, en donde están tratando de rescatar 10 personas que, hay que decirlo de manera fría, lo más probable es que ya estén muertas. Ojalá no, ojalá las 10 estén vivas y los puedan rescatar como tal a esas personas que lo único que estaban haciendo era trabajar. Tú puedes observar cómo los parientes han colocado toda clase de fórmulas para poder pernoctar, para poder estar orando, para buscar a estas personas. Si en esta situación está tan viva, imagínate una persona que pasan los meses, pasan los años y no sabes absolutamente de nada. Yo te puedo decir, ¿cuántas madres no pierden la esperanza de encontrar a su ser querido? Y pueden pasar años y años y siempre tendrán la ilusión por lo menos de verlo llegar. Ahora bien, mi querida Magda, vamos a una cosa muy real. ¿Dónde está la ciencia? ¿Dónde está el desarrollo de técnicas para poder encontrar a los cadáveres? Hemos visto cómo las mujeres buscadoras se van haciendo de nuevas pistas que les van ayudando. A mí me sorprende cómo van diciendo, es que en este lugar van a encontrarse restos, y que empiezan a escarbar y llegan precisamente al encuentro de restos. Yo te digo, en 6, 7, 10 años, 20 años, no hemos podido desarrollar a un grupo de forenses que sean profesionales en todo esto, no hemos podido desarrollar un grupo de policías que hagan el trabajo y eviten los asesinatos, eviten las desapariciones, porque todo esto va unido, va una cosa con la otra. Pero finalmente te diría, el desaliento que ha habido en este gobierno en preparar técnicos, en preparar científicos, pues se está pagando en múltiples áreas. Ahorita estamos hablando en esta, pero ayer estábamos hablando del agua, mi querida Magda, y podríamos hablar exactamente de lo mismo. ¿Dónde están las técnicas para poder avanzar en esos procedimientos en donde en otros países como Israel, como Australia, como Nueva Zelanda, se está avanzando? Lo mismo podríamos hablar de este terreno, en donde debe existir un mayor avance en el mundo para poder detectar dónde encontrar cadáveres. Lamentablemente también hay que decir que muchas de las veces los delincuentes pues no dejan rastro, ¿no? O los incineran o los pulverizan, en fin, recurren a una cantidad bárbara de posibilidades para desaparecer sus crímenes, porque también ya se ha encontrado eso, que como va contabilizándose el número de muertos, pues prefieren que queden en desaparecidos, y pues allí que se encarguen las autoridades de clasificar a unos y a otros, mi querida Magda.
Pero es que ahí vamos a un tema que hemos platicado en otros momentos, querido Juan María, y es la parte de la inversión, ¿no? A ver, mientras no le estés invirtiendo el dinero suficiente, pues tampoco va a haber la capacitación necesaria, pues esa capacitación que se requiere verdaderamente para poder avanzar en las investigaciones. Lo que acabas de mencionar, tener el personal adecuado para poder realizar las investigaciones, la identificación de los cuerpos, para contar con las herramientas necesarias. También tiene mucho que ver con esa parte de la inversión y sin duda vemos que en lugar de incrementar los recursos para poder lograr la localización de las víctimas, para poder hacer toda esta tarea de búsqueda, pues lo que se hace es que se les va cerrando la llave, les están recortando inclusive presupuesto. Una comunicadora tan observadora como tú se va a acordar que la semana antepasada López Obrador dijo que han ahorrado 2 billones de pesos. El presupuesto nacional para este año es de poco menos de 7 billones. Si han ahorrado 2 billones, pues ¿dónde están, Magda? ¿Por qué no los han aplicado para comprar medicinas? ¿Por qué no los han aplicado en otros ámbitos? Lo que estamos viendo, inclusive fíjate qué grave, se ha dejado de gastar recurso en la educación. En áreas de la educación hay subejercicio, que no nos vengan con todo eso, o sea, recursos hay. La forma de gastar es la diferente, ¿no? Hacia dónde se han canalizado recursos que tendrían que ser necesarios para este tipo de necesidades que tiene una sociedad. Porque esto es a nivel social, no es un asunto de que, mataron al hijo de tal señora, no. Es un problema, el tema de desaparecidos es un cáncer que lamentablemente vive la sociedad mexicana. Así hay que clasificarlo, mi querida Magda. Entonces, pues se supone que dinero hay. Es que en este sentido, Juan María, una austeridad bien aplicada puede ser benéfica. Cuando esa austeridad no está siendo aplicada de manera adecuada, puede llegar a ser suicida, ¿no? Y es lo que estamos viendo en distintas áreas, en donde sin duda, en lugar de tener un beneficio, se está complicando el panorama, en donde se termina derrochando dinero en otras áreas y bueno, finalmente para las cosas que verdaderamente importan, se van relegando, se van quedando de lado, ¿no? Y por eso seguimos exactamente igual, sin un avance en concreto en esas áreas que también tienden a ser de gran preocupación para la gente. Oye, querido Juan María, déjame pasar a otros temas, a estos temas de colofón que nos llevamos acá en Mega Noticias. Ayer platicábamos acerca del tema de la designación de Delfina Gómez, ya pues prácticamente como esa precandidata que ahora tiene otros términos, ¿no? Para poderse lanzar para la gubernatura del Estado de México. Ahí se hablaba también de qué va a pasar después con la Secretaría de Educación Pública, porque una de las voces que se señalaban o que incluso llamaban al interior del propio Morena es, oigan, pues a ver, si ya de estar de este lado de la Secretaría de Educación, pues tendría que pedir licencia o tendría que renunciar al cargo para enfocarse realmente en estos asuntos de gestión política para el Estado de México, ¿no? Hoy hubo ahí un anuncio interesante por parte del presidente porque decía que va a ser una mujer la que pueda llegar a ocupar el puesto. Bueno, pues ella podría decir cerca la bala, ¿no? Porque Luciano Concheiro, pues es un ayatola que podría llegar a llevar los programas de educación de quién sabe de dónde, o peor, Max Arriaga, que ya sabemos las que ha hecho. O sea, creo que el hecho de que por lo menos se anuncie que sea una mujer, pues da aliento de que sea alguien con ciertas posibilidades. Pero hay que decir, mi querida Magda, que Delfina Gómez va a pasar a la historia como una de las peores secretarias de educación que ha tenido México. Y mira, qué lástima porque yo, entre otros, entre muchos, confiábamos en que una persona que ha estado en grupo, al frente de grupo, directora de plantel, que ha sido, creo que hasta inspectora de zona, que conoce perfectamente la problemática escolar, ha sido una decepción absoluta. Escuelas de tiempo completo, capacitación, en fin, todas las áreas que tú revises en materia de educación han sido un verdadero fracaso, un verdadero desastre, porque los especialistas ya nos han dicho, mi querida Magda, que en materia de educación esta generación está destinada a arrastrar una situación lamentable. Por ejemplo, te pondría el caso de los niños chiquitos que tendrían que haber aprendido a leer y escribir, que no podían depender de un celular o de una tableta para poder hacer su aprendizaje. Y todo esto entre Moctezuma.
y la propia Delfina Gómez hicieron un verdadero desastre, un fracaso, independientemente de que estamos ante una delincuente electoral, delincuente confesa, así que no podemos plantearla de otra manera para que ni Mario Delgado, con que lo estamos viendo en este momento en pantalla, ni el presidente nos salgan con que es una, yo no dudo que sea buena persona, pero que les estafó a los trabajadores de Texcoco, hay las pruebas y aceptadas por ella misma. Ahora vamos a ver a la oposición, porque ahora pues están desfilando candidatos por todas partes, por lo menos mira, ahí te va Ana Lilia Herrera, Alejandra del Moral, Enrique Vargas, que al parecer hoy ya lo está destapando el ya presidente hoy, ¿te del acuerdas PAN. que ayer te lo adelantaba? Ayer te adelantaba esta información y te decía que dentro de la lectura política lo más probable es que el PAN fuera a buscar no ir en alianza, justo dadas las determinaciones también y estas propuestas por parte del Instituto Nacional Electoral, pues que al final del día también el PRI lleva mano en ese sentido y lo que están buscando o dentro de esa lectura lo que están buscando es tratar de inhabilitar un poco las posibilidades del PAN, ¿no? O llevar a que verdaderamente no existiera una alianza. Entonces, de ahí que ahora vemos también este anuncio por parte de Marco Cortés que, insisto, ya se empiezan a mover las cartas en el Estado de México y va a estar interesante el qué va a pasar cuando el PRI también tome la determinación de quién podría llegar a ser el próximo candidato o candidata. Lo más probable es que sea mujer, ¿no? Dependerá en mucho qué tanto penetra la información de la pésima actuación de Delfina Gómez en educación y de su trayectoria en Texcoco, que pues es pública, notoria, sabida y sancionada, además sancionada. Pero a mí me daría la impresión de que van a salir con varios candidatos o candidatas y que conforme vaya pasando el tiempo, quizás vayan declinando algunos para hacer un tipo de alianza al final de cuentas. No me extrañaría que por allí pudiese ser una situación en esa materia. Y ya lo veremos, creo que Coahuila va a depender mucho, mi querida Magda, porque como tiene que ser mujer y hombre, según se tome la decisión en los dos estados que el próximo año tendrán elección, creo que Coahuila va a ser un problema para la alianza, que en este caso es la alianza en el poder, porque el PRI gobierna Coahuila. Entonces no sabemos si hay una mujer que se perfile como una buena candidata para que en Coahuila vayan a buscar la gubernatura con una mujer y un hombre en el Estado de México. Esto va a depender en los próximos meses, según vayamos viendo. Falta mucho tiempo para determinar ese tipo de situaciones, mi querida Magda. Así es, y las cartas se empiezan a mover y se pone bastante interesante el asunto del panorama a nivel nacional y además el panorama en el Estado de México, ¿no? Por otra parte, Juan María, también seguimos viendo pues esta tragedia en Coahuila, ahora que citabas el tema de Coahuila, ¿no? Siguen con la búsqueda de los mineros y bueno, no me imagino la desesperación que se está viviendo en este momento. Dicho sea de paso, están tratando de hacer también las autoridades federales todo lo necesario para poderlo sacar de ahí, pero híjole, creo que ya han sido muchas horas y lo señalabas hace un momento, ¿no? A ver, son muchas horas y pues creo que cada vez el pronóstico de poderlos encontrar con vida se va reduciendo a cero. Fíjate, ¿no te decepciona el hecho de que tarde tanto tiempo en llegar equipo especializado, siendo posible que, a ver, ¿dónde está tal bomba? De tal lugar, hay helicópteros que pueden ir de un lado a otro y de inmediato localizarla, un avión. Me sorprende que no se tenga la agilidad para desplazar equipos de diferentes dependencias, de diferentes gobiernos, para poder establecer un trabajo rápido y pues ver la posibilidad de que se saque todo el agua y ver si es posible que estén con vida algunos, con vida o como se encuentren, que se pueda hacer el rescate indispensable en este caso. Tristemente hay que decir que en este momento lo que hay que atender es del rescate. Después, inmediatamente después, mi querida Magda, tiene que venir un deslinde de responsabilidades. Tendrá que determinarse si esta mina estaba operando de manera legal, si cumplió con todos los requisitos y si no, aunque no me vengan con que la ley es la ley, hay que aplicarla, porque no se vale que este tipo de instalaciones vayan desarrollándose en el país de una manera impune y que no pase por la justicia algún responsable que se lleva las vidas. Ve las personas, ve estas personas que están haciendo allí guardia en Agujitas de Sabinas, Coahuila. Estas personas que están con la esperanza, están con el alma en un hilo en este momento, mi querida Magda.
Decía la secretaria del Trabajo que, bueno, en este momento lo importante es el poder determinar, el poder sacarlos con vida, que ya después se verá cuáles fueron las causas para poder dar con los responsables, ¿no? Para hacer todo lo que procede en este sentido. Pero pues, te quedas pensando y dices, bueno, ¿a poco no se puede ir adelantando también la investigación para saber cuáles eran las irregularidades por parte de los dueños de la mina, que a todas luces eran muchas, ¿no? Y ayer platicábamos de esto, a ver las condiciones en las que ingresan los mineros, las condiciones laborales, los sueldos que en ese momento se tienen, los permisos con los que puedo llegar a contar o no la mina, es todo un tema y es un caso sumamente delicado. Y todo lo que acabas de decir compete a la Secretaría del Trabajo. Así que claro, la señora Luisa María Alcalde tiene que estarse dando cuenta que gran parte de la responsabilidad, si en esta mina no se tuvo toda la legalidad, ella es corresponsable de lo que está sucediendo en Coahuila, porque la Secretaría del Trabajo tendría que haber revisado todo eso que acabas de decir y más. Lo mismo también la Secretaría de Economía, no sé hasta qué grado el municipio de Sabinas. Hay que decir que se supone que el dueño de esta mina es un exalcalde de Sabinas y hay que ver también qué tanto el gobierno de Coahuila tiene alguna corresponsabilidad en esto que está sucediendo en esta localidad, mi querida Magda. Así es. Oye, Juan María, y ya para que podamos concluir en este sentido, y ahora que estamos tocando también el empleo, lo señalábamos ayer, ¿no? Hay que prestar atención porque este asunto del empleo, este asunto de las condiciones laborales que se tienen, puede llegar a ser uno de los múltiples temas que más adelante nos generen un conflicto importante en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces yo creo que también hay que voltear a ver cuáles son esos aspectos, esos cabos sueltos que se están quedando hasta este momento y que nos pueden llegar a falsear, nos pueden llevar a falsear próximamente también con este tratado y a generarnos un problema grande. De hecho, en Coahuila está precisamente uno de los temas que se han llamado a consulta por parte de Estados Unidos. Afortunadamente, cuando se dio un caso semejante en General Motors, reaccionó rápidamente la empresa y se salvó el problema. Pero hay que recordar que dentro del Tratado de Libre Comercio, la cláusula de los trabajadores es muy particular porque se supone que ahora ya no debe haber sindicatos charros, sino que debe haber sindicatos con autoridades legítimamente electas. Y por otro lado te diría, fíjate lo que son las cosas, mi querida Magda, mientras nosotros andamos arrastrando con un déficit de 6 millones de empleos hoy en Estados Unidos, porque no nos salgan con el cuento de que hoy anuncia el Seguro Social que aumentó en 20,000 el número de empleos. No, hombre, nos faltan 6 millones. Pero el que caso fue un aumento mensual ya de 10,726 plazas en julio, para poder tener el dato completo. Hazme el favor, o sea, 10,000 contra 6 millones que hacen falta, nada más. Con los nuevos que van incorporándose a la economía, son 2 millones que tendrían que crearse. Y te decía el caso de Estados Unidos, hoy se dio el número de empleos. Ellos esperaban algo así como 221,000 nuevas plazas. ¿Sabes cuántas se crearon en el último mes? Más de 500,000. Es el doble de lo que se había calculado. Sí, están en pleno empleo en los Estados Unidos. Entonces, pues ante este panorama, hay que decirlo, nosotros no andamos muy bien. Y ojalá la semana que entra, mi querida Magda, podamos entrarle a un tema que te llega muy cerquita, que es la falta de vacunación de los niños. Porque es cuádruple, ¿no? Creo que la cuádruple, estamos por allí del 20% de vacunación en los niños de entre 1 y 2 años. Esta es la realidad con la cual estamos enfrentando. ¿Por qué? Por falta de vacunas, mi querida Magda. Algo en lo que sin duda éramos ejemplo, ¿no? El tema de la aplicación de las vacunas, de la cobertura en vacunación que tenían los infantes en nuestro país y que, bueno, ahora nos estamos quedando muy rezagados y que además es sumamente preocupante el tema del desabasto, ¿no? Desabasto de medicamentos, desabasto de vacunas. En fin, querido Juan María, un placer como siempre. El placer es todo mío. Un buen fin de semana, mi querida Magda. Va, un abrazo y nos vemos el próximo lunes. Va, un abrazo de vuelta. Que tengas un extraordinario fin de semana. Hagamos una pausa, regresamos con más.